Hola, muy buenos días, tarde o noche, dependiendo la hora que vean este video. En esta cápsula, lo que voy a ver o lo que vamos a ver va a ser los teoremas principales de esta temática, ¿ya? En la cápsula anterior nosotros vimos unas definiciones que tenía que ver con la relación que tiene la estadística y la teoría de la información, ¿cierto? En esta cápsula vamos a seguir ese hilo y vamos a ver los teoremas que vamos a implementar las definiciones haciéndolo en teoremas, ¿ya? Así que empecemos. El primer teorema que vamos a ver va a ser, va a ser un teorema que dice que, que, que el número de tipos es a lo más de orden polinomial, ¿ya? Y esto es como lo más crucial de los tipos y por qué nosotros anteriormente habíamos definido y tenemos que saber lo que son los tipos, ¿ya? Entonces, el número de tipos es lo más polinomial o matemáticamente dicho, ¿cómo se llama? El conjunto de los denominadores, de los tipos con denominador n, ¿cierto? El, el cardinal de eso, el número de elementos que tiene ese conjunto. Teorema uno. Teorema uno lo que nos dice es que el número de elementos que tiene el conjunto eh, P sub n, ¿ya? Es a lo más n más uno elevado a los elementos que tiene el número de elementos que tiene el alfabeto, ¿ya? Esto no es muy raro de pensar, ya que P sub n, ¿qué es lo que era? P sub n era como todos los tipos que tienen denominador n, ¿cierto? Todos los tipos que tienen denominador n, y los tipos no pueden tener algo más fuera del conjunto del cardinal, ¿cierto? Bien, así que veamos cómo sería una posible demostración de esto, del teorema uno. Primero definamos lo que es el alfabeto, ¿cierto? Ya lo habíamos definido anteriormente, pero volvamos a definirlo. El alfabeto va a ser un conjunto de varios elementos. Pueden ser letras, ¿cierto? Pueden ser eh, cualquier, cualquier cosa que se diferencie. Pueden ser, o sea, lo más común es que sean letras, ¿ya? Por eso es como un alfabeto. Entonces el alfabeto tiene una serie de elementos, ¿ya? Y las secuencias están conformadas por estos elementos, ¿cierto? La secuencia puede que en alguna secuencia no tenga algún elemento del alfabeto, pero todos los elementos de la secuencia, o la secuencia sí o sí, todos sus elementos que tiene dentro de la secuencia sí o sí tienen que estar dentro del alfabeto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que el alfabeto es de este estilo, esto implica, ¿ya? ¿Qué cosa? Esto implica que hay a lo más esta cantidad de componentes, esa era la palabra que buscaba, componentes en el vector X o en la secuencia, ¿cierto? Que es como lo mismo. En la secuencia que especifica P de X, ¿cierto? Que P de X es el tipo, ¿ya? No confundir este P de X con el P sub n, ¿ya? El P sub n es un conjunto de tipos y este es un tipo, ¿no? ¿Ya? No indican lo mismo. Tenemos que fijarnos en algo. Fijémonos
que en cada componente, el numerador de P sub X, ¿ya? En cada componente, o sea, tenemos una componente del vector y ahora estamos viendo el tipo de esa componente. Entonces, el numerador, ¿cuántas posibles opciones tiene? Bueno, el numerador tiene a lo máximo esto acá. ¿Ya? Entonces, en cada componente el numerador tiene a lo máximo esto de acá. O sea, el numerador no puede sobrepasarse de más de n más un elemento, ¿cierto? Porque las opciones posibles que tiene son n más 1 elevado a el número de elementos que tiene el alfabeto. Y ahí ya estaría lista la demostración. La verdad no, esta era como la más suavecita. Después vienen como algunas que se aplican más cosas matemáticas. Pero la verdad es como lógico pensar que este conjunto que tiene que ver con los tipos de denominador n nunca va a ser más grande que n más 1, que n es como todo el largo de las secuencias de los denominadores de tipo n, ¿cierto? Elevado al cardinal del alfabeto, ¿ya? Bien, ¿cuál es lo crucial de esto? ¿Por qué este teorema sirve? Y es que eh, esto nos dice que solo hay un número polinomial de tipos de longitud n, ¿ya? Entonces, a lo más, el, 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 el número de tipos, o sea, el número de tipos de longitud de n a lo más polinomial, ¿ya? Eso es lo que nos dice este teorema y por eso es importante. Y lo vamos a aplicar después. Vamos con el teorema 2. El teorema 2 ya tiene un poquito más de matemáticas, ¿ya? Pero lo central o lo que quiero que queden, que se queden con la idea de la idea de este teorema. ¿Cuál es la idea del teorema? Lo que quiere decir este teorema es que todas las secuencias con el mismo tipo tienen la misma probabilidad, ¿ya? Eso es como la idea central de este teorema, del teorema 2. La idea vendría siendo que todas las secuencias, esto es lo que dice el teorema en palabras, todas las secuencias con el mismo tipo tienen la misma probabilidad, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el teorema 2 en palabras. Primero tenemos que definir algunas cositas antes de hacer con el teorema 2, porque en el teorema 2 se ocupa algo que además de la secuencia es el Q de X, ¿ya? Y el Q de X lo vamos a denotar como una distribución, ¿ya? Y la secuencia, entonces, supongamos que la secuencia X, ¿ya? Son independientes e idénticamente distribuidas, o sea, son I y D, ¿ya? Según una distribución Q de X, ¿ya? Entonces, Q de X vendría siendo la distribución. Ahora definimos lo que es Q a la N, ¿ya? De X. Y esto vendría siendo una serie de multiplicaciones, ¿ya? Sería esto de aquí, que empieza desde I, termina hasta N, de I igual a 1, perdón, ¿ya? Y multiplicamos todos los Q de X sub I, o sea, multiplicamos todos los elementos de la secuencia.
según la probabilidad Q, ¿ya? Según esta probabilidad, Q a la N, ¿ya? Esto sería, ok. Entonces, nosotros tenemos una distribución Q, ¿ya? Y esta distribución casi siempre es como un vector que se le asocia a cada X sub I, ¿ya? Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el, el- el dado tiene una distribución, un dado justo, ¿cierto? Tendría una distribución de un sexto y así para todas las caras, ¿cierto? Pero podríamos tener un dado que no es justo y estar más cargado a una cara, ¿ya? Y ese ya no, esa distribución ya sería diferente. Ya no sería un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto 6 veces, sino más bien podría ser cualquier cosa como un quinto, un tercio, un veinteavo, ¿ya? Lo crucial es que toda la distribución, o sea, todo el set de probabilidades para cada cara tiene que sumar uno, ¿ya? Ese es como el único requisito. Pero bueno, tenemos esto de acá, estas cosas de aquí, y ahora recién vamos a poder escribir el teorema 2. Espero que se haya entendido esas cosas, cómo, qué son esas cosas, ¿ya? Esto de aquí, este producto de varias probabilidades vendría siendo como el producto de la distribución que está asociada a Q, ¿ya? Perfecto, eso sería. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema 2? En palabras, lo que queremos ver es que, o lo que dice es que todas las secuencias con el mismo tipo tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿ya? Matemáticamente, nosotros primero tenemos que definir la secuencia, ya, sea x1 hasta x sub n, ¿ya? Y d, o sea, idénticamente e independiente, o sea, independiente e idénticamente distribuida acorde a q. Uy, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Acorde a q, ¿ya? Entonces la probabilidad de x, que x, recordemos que el x vendría siendo como un vector en donde, bueno, x es todo esto de acá, ¿ya? X es todo acá. Esto lo vimos en la definición, o sea, en la cápsula pasada, pero para que no haya confusiones, x es todo esto, o sea, es una secuencia, ¿cierto? Y esta secuencia corresponde a varios numeritos o cosas que hay en el alfabeto. Ya, pero tenemos una secuencia independiente e idénticamente distribuida acorde a Q, ¿ya? Entonces, la probabilidad, la, la, tenemos esto de aquí. Esto implica, ya, entonces, si nosotros tenemos una secuencia independiente e idénticamente distribuida acorde a Q, que es una distribución, entonces la probabilidad de esta secuencia depende solo de su tipo y viene dada por esto de aquí, ¿ya? Bien. Eh, entonces, o sea, esto igual es un poco feo a lo mejor, pero lo único o lo importante del teorema es que todos tienen la misma probabilidad si es que tienen el mismo tipo, ¿ya? Y está dada por esto. Pero lo importante es que todos tienen la misma probabilidad, y eso es como lo fuerte del teorema. No importa lo feo que sea esto, a la final le va a ser todo lo mismo, ¿ya? Fijémonos que esto es el T de P de X, viene siendo como el tipo clase, ¿cierto? En donde nosotros reuníamos a todos los tipos que tenían denominador, o sea, no. Esto era todos los tipos, ¿cierto? Que eran iguales al que estábamos evaluando, ¿ya? Todos los tipos que están dentro del conjunto de tipos con denominador n, ¿ya? Pero que tienen el mismo tipo. Eso vendría siendo T,
P de Px, lo definimos anteriormente en la cápsula anterior, ¿ya? Bueno, esto vendría siendo como el cardinal de eso. O sea, ¿cuántos tipos hay que tienen los mismos valores? ¿Ya? La cantidad de esos tipos, entonces, este cardinal de acá. Este que es esta D que está aquí, lo que representa, y esto es materia del curso de teoría de la información, representa como si nosotros suponemos que esta distribución de acá es real, entonces, ¿qué tan alejado está esta distribución de la real? ¿Ya? Es como se podría decir que es como una medida, una distancia que hay entre estas dos distribuciones, ¿ya? No sé qué tan acertado esté eso, pero se puede entender de esa manera, ¿ya? Después, más adelante, cuando demostremos el teorema, vamos a ver matemáticamente qué es lo que es esto, ¿ya? Veamos la demostración. La demostración es harta álgebra y harto, es casi todo álgebra, la verdad, pero igual está entendible. Entonces, nosotros sabemos que Q a la n, que vendría siendo como la distribución, ¿cierto? La enésima probabilidad, ¿verdad? Está dada por, y esto lo habíamos definido anteriormente, ¿dónde está aquí? Igual a 1 hasta n de Q sub X y... Ah, ya, aquí me faltó, sí, creo que arriba la especifiqué mal, sí. Aquí no iba un n, y este n iba acá, ¿ya? Claro, entonces nosotros tenemos un, una distribución que vendría siendo como, imaginemos que Q en un dado vendría siendo algo como del estilo un sexto, coma un sexto, y así hasta completar la sexta cara del dado, ¿ya? Y el X sub n vendría siendo el X sub n vendría siendo la secuencia y también es de largo n, ¿ya? Así que vendría siendo como, imaginemos que esto vendría siendo una secuencia, ¿ya? Y es como lanzar 6 veces el dado y anotar las caras que te salieron. En este caso salieron puras cara uno, ¿ya? Como un poco para ejemplificar un poco lo que es esto, ¿ya? Pero al final estamos anotando aquí, o sea, esto que noté acá abajo, es exactamente lo mismo que lo que estaba arriba, y como lo especificamos, así que no hemos hecho nada raro, ¿ya? Esto ya lo teníamos. ¿Bien? Ahora bien, fijémonos que esto de acá, ¿cierto? Esto es como la probabilidad de que, de que ocurra, o sea, a ver, veamos. Esto de aquí, nosotros estamos viendo la secuencia, ¿cierto? La secuencia es de largo n, ¿ya? Y esto entonces vendría siendo, voy a hacer un poquito más largo la definición o sea, la demostración para que entiendan lo que estoy haciendo. Entonces, esto vendría siendo una serie de puras multiplicaciones, ¿verdad? Supongamos que el n es 6, ¿ya? O el n es 5. Supongamos que el n es 6 y que la secuencia viene dada por 1, 2, 1, 2, 3, ¿ya? Bueno, ahí me pasé. Ya, viene dada por eso. Entonces aquí lo que tendríamos que poner vendría siendo un 1, ¿cierto? Aquí lo que deberíamos poner sería un 2. Aquí lo que deberíamos poner sería un 1 de nuevo. Aquí también deberíamos poner un 2. Aquí también un 1. Y aquí también un 2. Y esto de acá es lo mismo que Q de 1
elevado a las veces que se repite el 1 acá, ¿cierto? Y se repite 1, 2, 3 veces, ¿ya? Q1 elevado a 3 y Q2, 1, 2, 3 veces también, ¿ya? Al final fijémonos que se puede como compactar esta serie de multiplicación si solamente viésemos los elementos que hay en el alfabeto, ¿cierto? Y cuántas veces se repite eso en la secuencia, ¿ya? Así que exactamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahí está el ejemplo, no sé, como esto es como muy cuadrado, no sé cómo dejarlo como que ya a un ladito, no puedo, así que lo vamos a dejar acá arriba, ¿ya? Eso es como un ejemplo de lo que voy a hacer ahora. Entonces esto de aquí vendría siendo igual también a una multiplicación de Qs, una multiplicación de probabilidades. ¿Ya? ¿Dónde está la multiplicación aquí? Entonces, también sería una multiplicación, pero ahora no vamos a ver cada elemento de la secuencia, sino más bien vamos a ver los elementos que hay en el alfabeto, ¿ya? Los A que hay dentro del alfabeto. ¿Bien? Y esto cambia a Q de A, ¿ya? O sea, sería la probabilidad del alfabeto A. Pero aquí lo que estaríamos haciendo sería solamente poner, en este ejemplo de acá, Q de 1 por Q de 2. Y nos faltaría esto de acá, elevarlo a algo que vendría siendo como las veces que ocurre A en la secuencia, ¿ya? Y las veces que ocurre A en la secuencia, lo vimos anteriormente en una definición, y es N de A X. O sea, las veces que se repite A en la secuencia X. Eso es NaX, ¿ya? En este caso vendría siendo 3 porque se repite 3 veces el 1 en esta secuencia de acá, ¿cierto? Y en este caso también sería 3 porque el 2 se repite 3 veces en esta secuencia de acá, ¿ya? Así que esto de aquí tampoco hemos hecho algo raro, todos significan lo mismo, ¿ya? Y acordémonos que en la definición que nosotros hicimos en la primera cápsula, este NDA, este NDA de la secuencia X, era igual a los P, los tipos de X, ¿cierto? Pero partido en N, ¿verdad? Teníamos, perdón, era al revés. Era, o sea, esto partido en N era igual a los tipos, ¿ya? Al tipo de X, al tipo de X de A, ¿ya? Eso vendría siendo. Pero esto de acá, ya pongámosle aquí una. ¿Sí? Si nosotros pasamos el denominador de esto multiplicando hacia el lado, entonces nos quedaría que esto de aquí es igual a esto de acá, ¿ya? Y es exactamente lo que voy a hacer ahora. Entonces, tenemos todo esto, y lo único que voy a hacer va a ser cambiar esto de acá arribita por esto de acá, ¿ya? Bacán, eso es pura definición, solamente cambiamos esto de acá por otra cosa que significa lo mismo. Bien, tenemos eso, y ahora ocupando otra definición, o sí, la definición, o mejor dicho, por propiedades del mismo logaritmo, si es que lo quieren ver y no quieren ver las definiciones, por propiedades del logaritmo de en base 2, entonces esto de acá viene siendo igual a, por aquí viene siendo igual em, a esta cosa de acá. ¿Dónde está? Ahí, ¿ya? Vendrían siendo los A en el alfabeto, tenemos este 2 y todo lo demás elevado a, bueno, fijemos que esto se conserva y lo que cambia solamente es el logaritmo de Q de A y esto es elevado a 2. Ya esto es solamente por propiedades del logaritmo, la verdad no,
el 2 elevado a logaritmo de q de a viene siendo lo mismo que q de a, ¿ya? Porque, porque el logaritmo es en base 2, ¿ya? Perfecto. Entonces tenemos eso. Y ahora la parte más complicada que viene en la demostración es crear un cero conveniente, que a mí la verdad no se me hubiese ocurrido, pero ese cero conveniente es como nos deja, o sea, después de darle vuelta, yo siento que igual se me hubiese ocurrido porque nosotros lo que queremos llegar es al teorema, ¿cierto? Y la única forma de llegar al teorema, o una de las formas de llegar al teorema, es creando un cero conveniente, ¿ya? Y vamos a crear este cero conveniente en el mismo exponente, ¿ya? Entonces, le vamos a restar esto de aquí y le vamos a sumar exactamente lo mismo, ¿ya? Lo demás es igual, se queda igual, pero le creamos este cero conveniente para llegar a lo que nosotros habíamos planteado, ¿ya? Para dejar todo en función del D y del H, que vendría siendo la entropía, y el otro es esa definición, entre comillas, de distancia de las distribuciones, ¿ya? Entonces tenemos esto, tenemos una serie de multiplicaciones, pero nosotros sabemos que misma base se suman los exponentes, ¿cierto? Así que este símbolo de multiplicación acá se podría cambiar al exponente en sumatoria, ¿cierto? Porque tenemos la misma base y lo único que cambia es el exponente, ¿ya? Porque lo que cambia del exponente vendría siendo la que hay en el alfabeto. Así que esto de acá sería 2 elevado a esto de aquí, ¿ya? Bien, ¿por qué? Por lo que dije anteriormente, tenemos la misma base y vamos a sumar los exponentes, así que ponemos en el exponente una sumatoria ya de lo distinto a. Y como el n viene siendo eh, una constante, ¿cierto? Puede salir afuera de la sumatoria. Bien, tenemos esto de aquí y fijémonos que esto, a ver, esto de aquí es bastante conocido, ¿cierto? Esto es la entropía. Bueno, si tuviese un negativo acá, ahí sí vendría siendo la entropía junto con la sumatoria. O sea, esto de aquí junto con la sumatoria, si fuese negativo, vendría siendo exactamente la entropía, o la definición de entropía, eh, la, la- la definición de entropía, ¿cierto? Matemáticamente hablando, y esto de aquí viene siendo, si es que no tuviese ese signo negativo, vendría siendo la definición de esta distancia que hay entre las distribuciones, ¿ya? La definición de D. Así que, como tenemos esas definiciones planteadas, nosotros sabemos que esto de acá es igual a esto de aquí. Lo único que hice fue reemplazar la sumatoria y las definiciones de entropía y de D, ¿ya? Los dos con signo negativo em, porque, porque la entropía está positiva y el D está negativo, y en la definición el D está positivo y la entropía es negativa. Así que los dos tienen que ser negativos, ¿ya? Bacán. Entonces, hasta aquí llegaría la demostración del teorema 2. Era bastante, eh, o sea, lo más difícil de la demostración del teorema, para mí, vendría siendo la creación de ese cero conveniente, que no lo hubiese tenido que pensar bastante para poder llegar a demostrar el teorema, ¿ya? Bacán. Vamos a hacer un breve corolario, ¿ya? Fijémonos que si, siguiendo la misma rama del teorema, si X es un tipo clase de Q, ¿ya? Si es que los dos concuerdan, ¿ya? Si es que el P de X concuerda con el Q, o mejor dicho, estas dos cosas son lo mismo, ¿ya? Entonces, esto implica que
el Q a la N de X viene siendo igual a esto mismo, solamente que este de acá se va, ¿ya? O mejor dicho, vale cero, porque vendría siendo como la misma distancia, ¿ya? Y nos quedamos solamente con la entropía, ¿ya? Bacán. Entonces, si X es un tipo de clase, un tipo clase de Q, o si los dos concuerdan, mejor dicho, entonces esto igual a esto. Recordemos que el teorema 2 lo que quería decir era que todos tenían el mismo, si es que tenían el mismo tipo, tenían la misma probabilidad de ocurrencia, ¿ya? O sea, tenían la misma probabilidad de una secuencia. Pero a lo mejor todo lo que he dicho no está del todo claro y no sabemos mucho para qué sirve. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo que va a servir como para poder incluir esto dentro de un ejemplo, ¿ya? Que tiene que ver con un dado, ¿ya? Ya había dicho un ejemplo de un dado anteriormente, así que esperemos que no resulte tan complicado entenderlo. Imaginemos tenemos un dado, ¿ya? Y lo lanzamos n veces, ¿ya? Y armamos una secuencia con esas n caras que salieron del dado, ¿ya? Entonces, esto es bastante lógico, la probabilidad de que la secuencia tenga n partido en 6 ocurrencias para cada cara es 6 elevado a la menos n, ¿ya? Y esto es igual a q, esto aquí, y esto igual a esto acá. Va, esperen. Igual a eso de aquí, y eso igual a n por, no, aquí esto ya está mal, ¿cierto? Es. Ahí está. Esto es igual a 2 elevado a ¿qué cosa? 2 elevado a menos n por la entropía de 1 partido en 6, 1 partido en 6. ¿Ya? Que esto vendría siendo como em, todas las probabilidades para que salga cada cara. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo de un ejemplo para entender bien el ejemplo. Entonces tenemos un ejemplo de un ejemplo. Imaginemos lanzamos 12 veces el dado. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que la secuencia o que nosotros notamos eso sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ¿cierto? O sea que hayan dos ocurrencias de cada cara, ¿ya? La probabilidad de que ocurra esto, bueno, no exclusivamente esto, puede ser también la probabilidad de que ocurra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Porque aquí tenemos dos veces el 1, dos veces el 2, dos veces el 3. Bueno, la probabilidad de que ocurra, o sea, de que en los 12 lanzamientos ocurra dos veces cada cara, ¿ya? La probabilidad de que ocurra esto o esto vendría siendo 2 elevado a la menos 12 por la entropía de 1 partido en 6, 1 partido en 6, 1 partido en 6, y así hasta las 12 veces, ¿ya? Y esto de aquí es igual a 6, ¿cierto? Elevado a menos 12. Ustedes hacen esto, con la definición le va a dar exactamente esto de aquí. Lo cual es lógico porque, ya, imaginemos la secuencia que había notado anteriormente. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. La probabilidad de que ocurra 1, ¿cierto? O sea, la probabilidad de lanzar un dado y que salga la cara 1 es un sexto, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar
por un sexto nuevamente, porque la probabilidad de que salga 1 en un dado de 6 caras, justo, también es un sexto, y la probabilidad de que salga 2 también es un sexto, la que salga 3 un sexto, la que salga 4 un sexto, y así hasta el 6, ¿cierto? Siempre va a ser un sexto, así que sería un puros productos de un sexto 12 veces, ¿ya? O mejor dicho, 6 elevado a la menos 12. Claro, uno aquí se cuestionaría o diría, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque esto igual es bastante fácil de calcular, ¿cierto? Pero cambia, o algo más interesante de ver para este teorema, no es darse distribuciones que tengan, que sean, eh, que sean uniformes, ¿ya? Que sean, la idea no es darse distribución uniforme, sino más bien distribuciones no uniformes. Por ejemplo, imaginemos tenemos un dado y ahora este dado no es justo y tiene, no sé, la probabilidad de que salga más una cara que otra, viene dado por, imaginemos un dado del estilo en donde el Q, ¿ya? En donde el Q es, o la función de masa de probabilidad vendría siendo, ¿sí? ¿Cierto? Y aquí sería uno, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aquí no, cero. Ya, o sea que la probabilidad de que salga la cara 6 es nula. ¿Ya? Algo aleatorio. Ya, así como, imaginemos, tenemos esta función de masa de probabilidad para el dado. Esto ya es un poco más interesante, plantearse la pregunta que hicimos en el ejemplo anterior y sale mucho más fácil calcularlo si es que tenemos la entropía y la distancia de las probabilidades, ¿cierto? O el D. Esa es como la gracia de este teorema, ¿ya? Igual estaba un poco, o sea, no estaba tan, no es tan difícil de entender cómo llegamos a la probabilidad de que ocurra, o sea, de que ocurra esa secuencia, ¿cierto? Pero lo fuerte del teorema es que todos tienen la misma probabilidad, ¿ya? Eso. O sea, si es que tienen el mismo tipo, tienen la misma probabilidad, ¿ya? Espero que estemos bien con el teorema 2. Ahora vamos con el teorema 3. ¿Qué es lo que dice el teorema 3? El teorema 3 nos indica algo que tiene que ver con el tamaño del tipo clase. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos este tipo clase que es el peso n, que indicaba los tipos que tienen denominador n, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros tenemos el tipo clase, que es las veces en que compatibilizaba el que estoy evaluando con el tipo, ¿cierto? Eso es parte de las definiciones que vimos en la cápsula anterior. Entonces, tenemos esto de acá, que es el T, creo que lo había anotado en cursiva, el T de P, ¿cierto? Vendría siendo el tipo clase. Ya había montado lo que significa, así que no lo voy a hacer de nuevo. Entonces, tenemos este tipo clase y para todo tipo que nosotros estemos hablando de este tipo clase que esté dentro del conjunto de tipos que tienen denominador n, entonces se va a cumplir esto de acá, ¿ya?
al final entregamos una cota inferior y una cota superior de este conjunto de aquí, ¿ya? Que eso igual es bastante fuerte porque nos indica el tamaño, el tamaño del tipo de clase, ¿ya? O sea, no es tanto porque nosotros sabemos calcular el cardinal de esto, ¿cierto? Nosotros sabemos calcularlo. Bueno, esto igual es un cardinal. Este, calcularlo exactamente, nosotros ya sabemos calcularlo. Lo hicimos en un ejemplo visto anteriormente en donde era un problema de combinatoria solamente. Pero esto de aquí nos indica que no puede ser más chico que esto y más grande que esto, y como algunas veces el problema de combinatoria es tan difícil de resolver, esto de acá nos sirve bastante para dar una idea de cómo va a ser el tamaño de este conjunto, ¿ya? Esa es como la gracia del teorema 3 como que nos da una especie de aproximación del tamaño que tiene este conjunto, ¿ya? Vamos con la demostración. La demostración es bastante larga, así que lo que voy a hacer va a ser primero demostrar la cota superior, ¿ya? Vamos a mostrar la cota superior, que es un poquito más corta. Y la cota inferior, esa la planeo ver directamente desde el libro porque me demoraría mucho escribiéndola aquí en esta aplicación. Y como no tengo tablet ni lápiz, entonces es mejor hacerlo de esa manera, ¿ya? Y explicar un poco cuáles son los pasos. Entonces, veamos que nosotros tenemos, o sea, la demostración de este teorema. Veamos que nosotros ya sabemos cómo calcular esto, ya nosotros exactamente cómo calcular esto. Nosotros sabemos que es un problema de combinatoria, ¿verdad? En donde tenemos el n arriba y abajo tenemos los posibles, los tipos de cada elemento que tiene el alfabeto, ¿ya? Hicimos un ejemplo también. Hicimos este ejemplo que tenía que ver con cuando el alfabeto tenía tres elementos ya, y vimos una secuencia, ¿cierto? Y nosotros vimos cuál era el cardinal de esto, ¿ya? Y nosotros vimos que era un problema de combinatoria, ¿ya? Así que esto de acá es simplemente esto de aquí, ¿ya? Y esto de acá es igual a, bueno, como lo mismo, ¿cierto? Pero la verdad me gusta más anotarlo como una división, ¿ya? Para no confundir. Tenemos esto de aquí, ya, mejor, la definición. Tenemos en L factorial y abajo tenemos todo esto, pero todo esto también factorial y una multiplicación, ¿ya? Son puras multiplicaciones. Voy a anotar eso ya. X mejor, no. Está X para denotar multiplicación. O mejor estos tres puntitos. Ahí sí. Nosotros sabemos calcular exactamente cuánto vale el cardinal de este conjunto, cuántos elementos tiene este conjunto, ¿ya? Eso lo sabemos hacer. Pero nosotros queremos entregar unas cuotas porque nosotros sabemos que calcular esto no es fácil, ¿ya? Así que es mejor darse cotas para ver qué tan grande puede llegar a ser esto. Y no calcular de lleno esto porque nos demoraríamos mucho. Bien, entonces, primero veamos la cota superior, ¿ya? Nosotros sabemos que si nosotros tenemos una probabilidad, ya, esta P no indica ni el tipo no indica algo que ya hemos visto anteriormente, sino una probabilidad cualquiera como Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo indicar? Vamos a ponerle, a ver si es que lo pongo así. Ahí, esta P, ¿ya? Esa P indica la probabilidad
¿ya? O sea, o mejor dicho, la distribución. No, 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 la probabilidad, sí, digamos la probabilidad. Eh, ya, veamos cuánto es la probabilidad de, de P, ¿ok? No este P, sino más bien este P, ¿ya? Nosotros sabemos que esto de acá, como está acotado entre 0 y 1 cada probabilidad, entonces la multiplicación entre 0 y 1, multiplicación entre números de 0 y 1 siempre va a ser menor a 1. Así que esto de aquí siempre va a ser menor o igual a 1. Ya, eso lo sabemos. Bien, sigamos trabajando esto de aquí. ¿Ya? Si nosotros seguimos trabajando esto de acá, sabemos que esto va a ser igual por, eh, si nosotros queremos ver como la probabilidad de cada, nosotros sabemos que la clase es una serie es un conjunto que tiene puros tipos dentro de ese conjunto, ¿cierto? Esto vendría siendo igual a la sumatoria. No, esta sumatoria, más bien, o así, de los X que están dentro de este conjunto, ¿ya? De P, y aquí lo evaluamos en esta probabilidad, ¿ya? De P a la N, de T, perdón, de X, ¿ya? Esto por definición de la clase solamente. Tenemos o sea, del tipo clase. Tenemos el tipo clase, y como es un conjunto en donde hay puros tipos, entonces lo mismo que ver la probabilidad de cada tipo, ¿cierto? Y sumarlo, ¿verdad? Porque a los finales eso es lo que es el tipo clase, ¿ya? Tenemos eso ahí, ¿ya? Ahora lo que viene, vamos a ocupar, lo que vamos a ocupar va a ser el teorema anterior, ¿ya? El teorema anterior nos dice que la probabilidad de un X, ¿cierto? Siempre va a ser igual en todos los casos. El teorema 2 nos dice eso, va a ser igual si es que tiene el mismo tipo, ¿ya? Entonces, como este es el mismo tipo, entonces siempre va a ser igual la probabilidad, ¿ya? Así que esto vendría siendo la sumatoria nuevamente. Incluso en el teorema 2 nos indican cuánto vale esa probabilidad, así que eso es lo que voy a hacer acá. 2 elevado a la menos n, ¿ya? Porque estamos evaluando o sea, este de acá no es tanto el teorema, sino más bien el corolario que había puesto anteriormente, ¿ya? Que el corolario, ¿dónde está? Este de acá. Si es que X es un tipo de clase de Q, y aquí el Q es P, ¿cierto? Entonces viene dado por esto, porque las dos distribuciones vendrían siendo iguales, ¿ya? Así que como las dos distribuciones vendrían siendo iguales, entonces llegamos a que el P superíndice n de X viene siendo igual a esto, porque esta es la probabilidad de que ocurra esa secuencia, ¿ya? Bien, bacán. Entonces, esto es o sea, ya, fijarse que esto de aquí son los X en TDP. O sea que esta sumatoria, como van a ser siempre la misma probabilidad, va a ocurrir esta cantidad de veces. O sea que esto va a ser igual a lo mismo siempre sumado, ¿cierto? Esto más
más esto. Y esto o sea, no n veces, sino más bien el cardinal de esto veces, ¿ya? O sea, el número de elementos que hay en este conjunto va a ser la cantidad de cuántas veces voy a sumar este número, ¿ya? Así que esto de aquí no es nada más que las veces que se repite eso, vienen diciendo el cardinal de esto, por esto de acá, ¿cierto? Bien, y ahí ya casi estamos listos con el teorema, porque recordemos que esto era menor o igual a 1, ¿cierto? Y si yo paso el, este 2 dividiendo, ¿ya? Si paso este 2 dividiendo, nos quedaría esto de acá, exactamente lo mismo, pero sin este negativo de ahí, ¿ya? Porque lo pasamos dividiendo. O mejor dicho, ya digamos que este ya estaba dividiendo y lo pasamos multiplicando, ¿ya? Como lo mismo. Pero aquí ya llegamos a la cota superior que queríamos demostrar, así que estamos listos con la cota superior. ¿Ya? Eh, Ahora, para demostrar el límite inferior, la idea es que primero hay que demostrar que el conjunto o el tipo clase, ¿ya? T de P, tiene la probabilidad más alta entre todas las clases de tipo bajo la probabilidad de la distribución P, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver directo del libro porque igual es bastante largo. Entonces, nosotros tenemos y entonces, fijémonos que lo que hace o la demostración de la cota inferior, lo primero que viene haciendo es darse o sea, o sea, darse lo mismo que dije recién, ¿cierto? Que ver que TDP tiene la probabilidad más alta entre todas las clases de tipo bajo, ¿cierto? Bajo la probabilidad de la distribución P, ¿cierto? Y es exactamente esto que tenemos acá, ¿ya? Aquí lo primero que hizo fue, o sea, darse como tenemos este P, ¿cierto? Que como el P que involucra todo o sea, este P vendría siendo la distribución, ya, este P es la distribución, ¿cierto? Y este TDP vendría siendo como el tipo de clase de este P, y si nosotros tenemos un P que está dentro del conjunto, en donde tenemos los tipos clase con denominador n, ya, este siempre va a ser más grande. Ya la probabilidad de que ocurra este siempre va a ser más grande, la probabilidad de que ocurra este es más chico, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos esto de aquí, o sea, si nosotros vemos como la proporción de cuánto, o sea, si nosotros hacemos esta división, lo único que tenemos que hacer es hacer como el mismo procedimiento que vimos anteriormente en el teorema 2, ¿verdad? Tenemos que este TDP, el cardinal de esto, ¿cierto? Por la multiplicación de cada una de las probabilidades, ¿verdad? Y esto vendría siendo este problema de combinatoria, ¿cierto? Este problema de combinatoria, recordemos que esto de aquí, ¿verdad? Porque eso lo sabemos calcular. Y esto de acá es lo mismo, pero solamente lo que cambia es el P' que nos dimos anteriormente. ¿Ya? Y esto se mantiene, que es la multiplicación. Haciendo álgebra, llegamos a esto de acá. Bien. Y ahora lo que ocupa es esta, esta propiedad aquí, ¿ya? Que si nosotros tenemos un m que es mayor o igual a n y un m que es menor a n, entonces siempre se va a cumplir que esto de acá va a ser mayor a esto de aquí, ¿ya? Esto es una propiedad que tienen que es fácil de probar, ¿ya? Y justamente tenemos que el m, por lo que habíamos dicho anteriormente, esto de aquí,
es mayor a esto de acá siempre. Así que vamos bien encaminados. Y quedamos en que esto de aquí, ¿cierto? Es mayor o igual a esto de acá, que vendría siendo reemplazar cada una de estas acá, donde el n es esto de aquí y el m vendría siendo esto de acá, ¿ya? A la final es con pura álgebra llegamos que esto es 1, ¿ya? Y cuando llegamos que esto es 1, simplemente lo que hacemos es es ver que todas las probabilidades, como tienen que siempre sumar 1, entonces este 1 siempre va a ser esto de acá, ¿cierto? Porque son probabilidades. Y si nosotros tomamos siempre el máximo elemento, siempre esto de aquí, esta probabilidad va a ser menor o igual a esto de acá, ¿cierto? Bacán. Luego llegamos a exactamente la probabilidad de que ocurra el TDP, ¿cierto? Y este Q vendría siendo como la distribución de probabilidad para que está dentro del conjunto, o sea, vendrían siendo los tipos, ¿ya? Los tipos que hay dentro del conjunto. Esto vendrían siendo los tipos, no confundir con la distribución que vimos anteriormente, sino que vendrían siendo los tipos que están dentro del conjunto del denominador n, ¿ya? Y como lo estamos evaluando para siempre el máximo de estos tipos, entonces siempre este de acá nos va a dar un número mayor al que está acá arriba, por lo tanto este siempre va a ser, esta sumatoria siempre va a ser mayor que esta es la que está acá arriba, ¿ya? Bien, y como nosotros sabemos que el P siempre va a ser mayor a cualquier otro tipo, ¿cierto? Nosotros supusimos eso al principio, ¿verdad? Que el P siempre va a ser mayor o igual a cualquier otro P que esté dentro de este conjunto. Entonces, nosotros sabemos que lo máximo de los tipos que hacen que esto sea máximo siempre va a ser el P, el Q igual a P. Así que esta es la sumatoria que llegamos a esto de acá, ¿ya? Porque este es el máximo que hace que esto sea del mayor valor, ¿ya? Y ya. Y esto lo vimos en el teorema 1, ¿cierto? En el teorema 1 vimos que esto siempre va a ser menor o igual a esto de aquí, ¿cierto? Recordemos que en el teorema 1 lo que dijimos fue que el cardinal del conjunto de los P sub n siempre va a ser menor o igual a n más 1 elevado al cardinal del alfabeto, ¿ya? Y exactamente eso es lo que, porque si nosotros hacemos esta sumatoria se va a repetir siempre de la misma forma, q veces, ¿cierto? Em, y esta q veces va a ser exactamente el número o el cardinal de P sub n. Y el cardinal de P sub n siempre va a ser menor o igual a esto de acá, ¿ya? Por eso esta multiplicación de acá. Y esto, fijarse que es igual a esto de aquí, solamente aquí lo que hizo fue escribir esta probabilidad en forma de sumatoria, ¿verdad? Y ahora esta probabilidad en forma sumatoria la escribió con el, con el teorema 2, ¿cierto? Y ahora, como siempre van a ser las mismas probabilidades, va a ser una sumatoria con las mismas probabilidades, esta sumatoria se va a repetir el cardinal de este conjunto de acá, por eso esta multiplicación, y listo. Llegamos a la finalización del teorema, ¿ya? Bacán. Está un poco extenso el, el desarrollo el desarrollo de probar la cota inferior, ¿ya? Pero lo más difícil que había que darse cuenta era, bueno, además de esta propiedad de aquí, que esta propiedad de aquí es de álgebra, podría decirse, es el hecho de ver que siempre que tenemos el P, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra siempre va a ser mayor o igual a esto de acá. Eso es como lo más complicado de esta demostración, ¿ya? Luego ver
cuánto cambia o ver la división entre el valor grande y el valor real o la proporción, ¿cierto? Eso ya no era tan difícil, ya que nosotros sabíamos cómo llegar a esto de aquí, ¿cierto? Esto de acá, y nosotros sabemos cuánto vale esto, que esto de aquí, y aquí era pura álgebra, ¿ya? Bueno, veamos el último teorema, ¿ya? Y con esto ya vamos a finalizar la cápsula, ¿ya? Veamos el último teorema. Ya. El teorema 4 eh, eh, también nos entrega una cota, ¿ya? Nos entrega dos cotas. Primero, el teorema 4 tiene que ver con la probabilidad de la clase o el tipo clase, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el teorema 4, nosotros tenemos que para todo, para todo tipo, dentro del conjunto de tipos con denominador n, ¿ya? Y una distribución Q cualquiera, ¿ya? La probabilidad de T de P, entonces, de T de P bajo Q a la N es menos 2, perdón, 2 elevado a menos N por el D, ¿ya? De P, Q, ¿ok? A primer orden en el exponente, ¿ya? Matemáticamente esto lo que quiere decir es que este, o la probabilidad de la probabilidad bajo Q de este TDP siempre va a ser menor o igual a esto de acá, ¿ya? Y va a ser siempre menor o igual a esto de acá, pero partido en n más 1 elevado a el cardinal del alfabeto. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos eso de ahí, ¿ya? Y ahora viene la demostración, ¿ok? Entonces, para demostrar esto, esta ya es un poco más fácil que la anterior. Para demostrar esto es ver que esto de aquí, ¿cierto? Esto de acá es igual a, aquí al tiro ocupamos el teorema 3, ¿cierto? Esto de acá es igual a la sumatoria de los X en TDP, ¿cierto? Y aquí, esto de acá es los Q a la N de X, ¿verdad? Esto por el teorema 2, ¿ya? Y esto de aquí es igual a
bueno, ahora, o sea, por el teorema 2 nosotros sabemos que esto de acá es la sumatoria de los... ¿Qué decía el teorema 2? Claro, ahí está. Por el teorema 2 nosotros sabemos que esto de acá, este Q de n de x, viene siendo igual a 2 elevado a la menos n, ¿ya? Por la distancia de P y Q, ¿verdad? Más la entropía de P, ¿verdad? Eso es por el teorema 2. Solamente lo único que hice fue reemplazar esto por algo que ya habíamos definido anteriormente. Esto por esto, ¿ya? Vamos bien, ¿ya? ¿Cuántas veces se repite esto? Bueno, esto es una sumatoria y como todos tienen la misma probabilidad, como ya lo vimos anteriormente, esto se repite el cardinal de esto, ¿cierto? Porque esto es una sumatoria de 2 elevado a algo, 2 elevado a algo, 2 elevado a algo, así, el cardinal de esto veces, ¿ya? Así que esto de aquí vendría siendo igual a lo mismo multiplicado por el cardinal de esto, ¿ya? Bien, ahora, nosotros tenemos el, el teorema T que hicimos anteriormente y ese nos indicaban dos cotas inferiores y superiores, ¿cierto? Era como el tamaño del tipo. Era este tamaño del tipo lo que nos entregaba el teorema 3 las cotas inferior y superior, ¿ya? Así que nosotros sabemos que esto de acá, vamos arriba, vamos a el teorema 3 teorema 4, nosotros sabemos esto de aquí por el teorema 3, ¿verdad? Sabemos esto por el teorema 3 y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto cada uno, ¿ya? Entonces, acá, acá y este de acá. Y esta misma base se suman los exponentes, así que esto de aquí quedaría como em, claro, que este negativo se va para acá, así que simplemente estos dos se cancelan, ¿ya? Este se cancela con este de acá. Y listo. Aquí llegamos a la demostración del teorema 4, ¿ya? No era tan difícil ocupando los dos teoremas anteriores, ¿cierto? Solamente ocupamos el teorema 3 que indicaba, o sea, el teorema 2 que indicaba la probabilidad de cuánto valía esto de acá, y lo reemplazamos simplemente. Y el teorema 3 nos indicaba unas cotas entre esto y esto, ¿cierto? Y solamente lo aplicamos acá y listo. Nos quedó lo mismo que queríamos demostrar en el teorema 4, ¿ya? Que esto de aquí. Ah, pero aquí falta algo, falta algo. Claro. Aquí solamente tendríamos que tener la entropía de... O sea, la entropía no debería estar aquí, ¿ya? Porque el teorema 3 que nos decía, teorema 3, esto. Mm, veamos, veamos.
Claro, sí, está bien. Recordemos que esto de acá abajo, esto de acá. Claro, y la entropía es cero porque nosotros estamos viendo un P, no, la entropía no es cero. A ver, espérame. La entropía es cero aquí. La entropía es cero porque... mm, 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 mm. A ver, déjenme ver algo. Esperen. Vamos a pausarla. Claro, ya entendí por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos el teorema 3. No se elimina la entropía, no sé por qué había dicho eso. Entonces, tenemos esto de acá, en esto es lo que habíamos llegado. Esto era fácil, ¿cierto? Porque lo único que ocupamos fue el teorema 3, porque nos entregaba cotas de esto de acá, ¿ya? Y multipliqué esto en cada una de esas cotas, ¿ya? Aquí es fácil. ¿Por qué se va la entropía? Porque este de aquí es positivo y la entropía de acá es negativa y está multiplicado por n, ¿cierto? Así que este de aquí se va y deja la entropía en cero, ¿ya? Se va con la entropía. Bacán. En este caso, me había costado un poquito analizar por qué la entropía se iba, y era porque la entropía siempre va a ser mayor a cero, ¿cierto? Siempre va a ser positiva. Entonces, lo que indica esto es que si nosotros le eliminamos algo positivo al exponente, esto va a ser más chico. Por lo tanto, esto de acá va a ser más chico que esto de aquí, ¿cierto? Y la desigualdad se sigue cumpliendo. Ya. No era que la entropía se hiciera cero. Ya, eso es lo que me estaba causando ruido. No sé por qué había dicho eso. Me faltó un mayor análisis, pero ahí está. Ya. Entonces, si nosotros borramos esto, que viene siendo lo mismo, llegamos exactamente a lo que queríamos demostrar, ya que esto de aquí, si nosotros vemos, es igual a esto de acá. Y listo. Demostramos el teorema 4. Bacán. Entonces, lo último que vamos a ver va a ser resumir un poco los teoremas básicos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Vamos a intentar compactarlo en cuatro ecuaciones, ¿ya? Lo que dicen estas cuatro ecuaciones es que establecen un solo, ¿ya? Estas cuatro ecuaciones de acá, vamos a verlo al tiro. Estoy compartiendo la pantalla, veamos. A ver, estas cuatro ecuaciones que están acá resumen los cuatro teoremas, ¿ya? Que vimos anteriormente. Entonces, lo que dicen estas cuatro ecuaciones, eh, o lo que establecen, es que solo hay un número polinomial de tipos y que hay un número exponencial de secuencias de cada tipo, ¿ya? Estos teoremas los vamos a usar más adelante en aplicaciones en otras secciones, ¿ya? Siendo la primera, la que veremos o sea, lo que vamos a ver en la próxima cápsula va a ser la ley de los grandes números, ¿ya? Y vamos a ver cómo aplicar estos teoremas en esa temática, ¿ya? Después vamos a ver la fuente de la codificación universal y finalmente el teorema de Sanov y vamos a dar algunos ejemplos. Así que me va a dar tiempo para unas dos cápsulas más, ¿ya? Son dos cápsulas en donde vamos a ver primero la ley de los grandes números y la fuente de la codificación universal y después en el teorema de Sanov voy a hacer una cápsula aparte explicando lo que es el teorema de Sanov y los ejemplos que vienen de ese teorema. Bacán. Entonces, vimos los teoremas fundamentales, los teoremas básicos, así que ahora solamente queda la ley de los grandes números y cómo aplicar estos teoremas en esa temática y la fuente de la codificación universal y el teorema de Sanov. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en cápsulas posteriores. Así que eso, que estén muy bien. Chau.